Pasajeros del vuelo 0142 a San Juan, Puerto Rico. Yo pensaba que estábamos aquí para siempre. Entonces yo le pregunté, ¿tú te vas a morir un día, abuela? Y ella se me quedó mirando y me dijo, sí. ¿Y tú también? ¿Tú también? Agradecemos la generosidad del maestro Rubén Blades y también su presencia acá, muchachos, porque esto se trata de dialogar, de platicar y de sacar las inquietudes, ¿no? ¿Vieron ya la película ahorita? ¿Qué les pareció? Muy bien. Bueno, pues cualquier duda ahorita las vamos a sacar y de eso se trata, ¿no? ¿Cuántos de aquí cantan? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí cantan, hacen música? Un montón. ¿No canta bonito? Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con la charla. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ti y por la oportunidad. Habíamos hablado de esto antes y gracias a Dios tengo la oportunidad de cumplir Hombre, contigo muchísimas y con gracias. ustedes. ¿Qué sientes cuando cantas? Bueno, lo primero que siento es un alivio tremendo cuando me sale la voz. Pero me siento muy bien. Me siento bien porque me gusta lo que hago. Me gustan las canciones que canto. Me gusta ver la reacción de la gente ante la canción, ante la letra que he escrito. Me gusta sentirme parte de un grupo, no solamente la orquesta que me acompaña, sino también la gente que la celebra. Me siento completamente lleno. Y yo creo que la música en realidad toca alguna parte del cerebro que todavía nosotros no conocemos. No hemos identificado todavía propiamente cuál es el impacto real de la música en nosotros, pero creo que nos hace ser mejores y apela a lo que yo digo, los mejores ángeles de nuestra constitución, de nuestro carácter. Gracias por esa pregunta. Hola. Buenos días. Buenos días. Eso. Si usted reprobaba materias, ¿cómo se pudo superar? ¿Cómo avanzó? Bueno, lo primero que hice fue decidir que no iba a fracasar otra vez. Primero porque me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza por mí y por mi familia. Es decir, cuando tú fracasas una materia, tus compañeros avanzan y tú te quedas atrás. Y yo no quería quedarme atrás. Así que me dije, bueno, ¿por qué fracasé? ¿Qué fue lo que hizo que fracasara? Parte era antipatía hacia el profesor. Y yo dije, bueno, yo también tengo que corregir eso, porque seguramente también yo contribuí a eso. Es decir, me quedé, fui yo. Así que no hay excusa ahí. Así que esto no me pasa otra vez. Y lo que hice fue eso, ¿no? Poner atención, aplicarme. Y con eso superé ese problema. Y seguí adelante, ¿no? A usted. Ya, no tengas pena, cógelo, dilo. ¿Qué? Párate. Dale. ¿Con qué se inspira para hacer las canciones? Ok.
una cosa que siempre he escuchado, siempre es dicha: no escribas sobre lo que no sabes. No escriban sobre lo que no saben. 1, 2, yo observo mucho lo que pasa alrededor mío. Entonces, en la observación están las inspiraciones para las letras. Siempre hay una oportunidad para escribir sobre algo. Les doy un ejemplo de Gabo, otra vez, Gabriel García Márquez. Si usted no tiene inspiración, por ejemplo, para escribir, vamos a decir que usted quiere escribir un cuento corto y de pronto se queda mirando un papel en blanco, no se le ocurre nada. Decía Gabo, agarre el periódico, váyase a la sección de clasificados y allí va a encontrar, por ejemplo, se vende jaula de pájaro. Y dice, okay, ¿y qué le pasó al pájaro? ¿Qué clase de pájaro era? ¿Cómo llegó el pájaro a la jaula? Voló, lo agarraron. ¿Cómo se siente la persona ahora sin el pájaro? ¿Y esa jaula qué nuevo pájaro tendrá? ¿Y de dónde habrá venido el nuevo pájaro? O sea, ustedes pueden, de pronto, eso te provoca atender y pensar, imaginarte cosas. Así que la observación por una parte. Por otro lado, es sumamente importante que lean. Cuando leen, eso es un ejercicio que le están dando a la mente. A mí nunca me gustó hacer videos de mis canciones precisamente por eso. Aquí hicieron una película de Pedro Navaja, pero cuando yo escribí Pedro Navaja yo no hice ningún video. ¿Por qué? Porque yo quería que la gente se imaginara a Pedro Navaja. Cuando yo escribo Pedro Navaja, usted escucha la canción, usted no sabe si Pedro es flaco, o es gordo, o es alto, o es chiquito, o es negro, o es blanco, o es chino, o es chocolate. Usted no sabe nada más que lo que se imagina. Usted no se da ni cuenta. Usted está oyendo la canción y la voy desarrollando como si fuera una película, pero escrita, y usted se lo va imaginando todo. Eso, repito, es muy importante que ustedes lean lo más que puedan, y más si quieren escribir. Yo no concibo un escritor que no lea. Eso es sumamente importante. Así que yo me inspiro en lo que veo, en lo que escucho y en la reacción que eso produce en mí para escribir canciones. Y siempre habrá temas. Mientras usted mantenga los ojos abiertos, habrá tema inagotable para lo que sea que escriba, sean canciones o sean cuentos o novelas. Gracias. Viste que ya no te dolió. ¿A los cuántos años se dio cuenta que tenía ese talento? ¿Cómo dice? ¿A los cuántos años se dio cuenta que tenía ese talento? Bueno, yo todavía no me he dado cuenta. La primera vez que escribí algo concreto que fue a los 7 años. Escribí un cuento corto, porque había una competencia intercolegial de cuentos. Yo estaba en primer grado. En Panamá en ese tiempo usted tenía que estar en la escuela, era obligatoria, y en primer grado era a los 7 años. Ahora tengo entendido que eran más temprano. A los 7 años, y entonces yo participé en esa competencia de cuentos y gané el primer premio, muy para mi sorpresa. Y bueno, eso fue lo primero que hice, pero no pensé, yo soy muy bueno. Yo no pensé nada de eso. Yo pensé, wow, me gané esto. Y estaban dando unos premios, pero cuando me tocó a mí ya se habían acabado. Mi abuela se puso muy brava. Mi abuela se puso bravísima. Pero yo feliz. Me dieron un pergamino que ojalá lo tuviese todavía. Me dieron
una constancia, un diploma. Pero ese fue mi primer, y fue un cuento corto, no fue una canción. Así que quizás ahora alguien pueda decir, bueno, eso fue la primera prueba de talento, ¿no? Aunque uno no sabe por qué te ganas las cosas. Es decir, es muy difícil para mí eso todavía de los premios, porque recibir un premio a expensas de otro que pierda, que también tiene el mismo valor, es algo que no acabo de entender. O sea, tú no debes ganar, no debes sentirte ganador a expensas de otro. Es como nunca creen su felicidad sobre la infelicidad de otro. Nunca hagan eso. Nunca hagan eso. Acuérdense de eso. ¿De dónde sacó la inspiración para hacer la canción Mujer de Plástico? Ok, primero que no es solo mujer, también hay hombres plásticos. Y hay ciudades plásticas y parejas plásticas. Y por eso es que la canción se titula Plástico. Lo que pasa es que tienes razón de que mucha gente la conoce como Chica Plástica, pero generalmente se quedan solamente en esa primera parte. Fue una reacción a mi observación sobre el énfasis en lo material. O sea, en ese tiempo estaba la música de disco en su apogeo y para muchos era muy importante la apariencia más que el fondo, la sustancia. Tenías que vestirte de cierta forma y usar cierta ropa y cierto tipo de actitud, y a mí eso me molestaba mucho. Yo escribía cada vez que algo me molestaba. Esa era una de las cosas que más me inspiraban a mí a escribir. Y a decirle a la gente, miren, denle más valor al espíritu y denle más valor a las cosas que realmente van a durar en el tiempo, no a lo material, porque lo material se va. Y esa fue la inspiración, esa fue la razón para escribir el tema. Gracias. Ella preguntó, ¿qué te pasó en la mano? Me lastimé. Ok. ¿No le pegaste al novio? Nada. No. Cuando tuvo Rubén sus dificultades, ¿qué fue lo que le motivó a seguir adelante y el por qué? Bueno, las dificultades siempre las hemos tenido. Uno las expresa, ya sea a amigos o a familias o interiormente. Y yo creo que una de las cosas que siempre me ayudó a superar las dificultades es que yo siempre tuve mucha fe en lo que sabía. Yo tuve mucha fe en lo que conocía podía ayudarme. Es decir, yo nunca dudé de mí por las dificultades. Las consideré pruebas. Todo el mundo tiene pruebas. Todo el mundo pasa por periodos difíciles. No hay absolutamente nadie que no las pase. Es decir, y yo lo que pensé siempre, digo, yo puedo superar esto con lo que sé, puedo superar esto con mi voluntad. No me impacienté, no le di la espalda al problema, no me fui a las drogas. Mucha gente hace eso. Y les recomiendo eso, desde ahora no usen drogas ni se metan en eso, pues son muletas que no funcionan. Tarde o temprano, yo estoy todavía andando. Yo tengo muchos amigos míos que se quedaron en el camino. Y se quedaron en el camino en parte por eso. Así que digo, una recomendación. Al final ustedes van a hacer lo que ustedes decidan. Pero siempre hay una forma de superar las dificultades. Y empezando por creer que uno puede efectivamente sobreponerse a eso con nuestra voluntad y nuestra paciencia. Sí, pero siempre vas a tener pruebas, nunca vas a dejar de tenerlas. Y tentaciones también. Pero tu espíritu puede sobreponerse a todo ese tipo de cosas. Y eso me ocurre a mí. Y te digo que gracias a Dios, yo he tenido tuve la interés de entender eso temprano. Porque ahora que ¿sabes cuántos años tengo yo? 71.
71 años yo tengo. Y eso es por hacer deporte. Hice mucho deporte cuando era joven, no estuve metido en drogas. No envidio a nadie, no le hago mal a nadie. Duermo tranquilo, ayudo a toda la gente que pueda. Y lo más importante no es la edad. La edad no es lo que mata a la gente. Lo que mata a la gente y las pone viejas es la indiferencia. Nunca sean indiferentes. Mientras ustedes mantengan la curiosidad por las cosas, ustedes jamás se pondrán viejos. La indiferencia es lo que mata a la gente. El momento que a usted no le importa nada, ya es el momento que usted dejó de ser, no importa la edad que tenga. Acuérdense de eso. Ya yo no digo mi edad cuando estoy alrededor de gente más o menos que creo que tienen mi edad, porque se ponen, digo, ustedes, tiene 71 años. Pero eso es así, y hagan deporte y ríanse mucho. Nunca pierdan el sentido del humor. Y si no lo han encontrado, consigan películas de Cantinflas para que se rían. ¿En qué escuela iba? Yo fui a mi primera escuela, se llamaba República de Francia. Después fui al Instituto Justo Arosemena. Después, pero esa escuela mi mamá se esforzó mucho porque yo fuera a esa escuela. Era una escuela privada. Y mi mamá tenía la impresión de que si nosotros íbamos a escuela privada, íbamos a conocer a los futuros jefes que nos iban a dar una oportunidad de trabajo. Pero en mi casa no se podía pagar eso. No había plata para eso. Así que yo al final le dije a mi mamá, bueno, manda a mi hermano, pero a mí me manda a una escuela pública. Y yo me fui y me gradué en el Instituto Nacional, que fue la escuela que les hablé inicialmente, que fue la escuela que fue a poner la bandera allá en la zona. Que mi mamá no quería que fuera esa escuela porque decía que estaba llena de comunistas. Pero eran una escuela excelente, los profesores eran excelentes y era una escuela muy, muy aguerrida. Y yo me gradué allí, yo entré en el 64 y me gradué en el 66. Mi maestra de primer grado se llamó Ana G. de Ríos. Mi maestra de segundo grado se llamó Isis Tejera. Y de tercero. Mi maestra de cuarto grado se llamó Eva Ramos. Mi maestra de quinto y sexto se llamó Doris Coparropa. Y la maestra que me enseñó inglés se llamaba Mrs. Thomas. Creo que por supuesto que era Margarita. Después me enteré que era Margarita. Yo siempre creí que su primer nombre era Mrs. Pero le decíamos Mrs. Thomas. Ella se llamaba Margarita Thomas. ¿Y por qué me acuerdo de esos nombres? Porque fueron nombres importantísimos para mí. Yo tengo mucho respeto por los maestros, mucho respeto por los maestros, los profesores. Que te van formando y te ayudan y en muchos casos son hasta familia tuya. Así que, pero esas fueron las escuelas a las que fui. Y me sé el himno de Francia porque lo cantábamos todos los lunes cuando llegábamos a la escuela, porque era la Escuela República de Francia por la mañana y por la tarde era la Escuela República de Chile. Así que me aprendí el himno francés por eso. Si hubiera sido Escuela República de Nigeria, me hubiera aprendido el himno nigeriano en africano. Quizá hubiera sido un poquito más divertido porque hubieran tenido tambores. Pero esas fueron las escuelas a las que fui. Gracias. ¿Cómo definiría el éxito? Eso es interesantísimo. Esa pregunta, ¿cómo definiría yo el éxito? Yo te digo que yo creo que es muy difícil para mí hacerlo, pero sí te puedo definir el fracaso. El fracaso es no tratar. El fracaso es no tratar. El éxito, eso es algo relativo. Como decía mi abuela, ¿no? De pronto una persona compra lotería, se la gana, pero eso no les va a definir el resto de la vida realmente. El éxito puede ser pasajero, el éxito puede ser inmerecido. El éxito, como te dije, tiene una interioridad que muy poca gente ve o quiere saber. Así que el éxito yo creo que es como un espejismo. Porque usted tiene que mantener siempre
el interés, la curiosidad, el esfuerzo. La educación, por ejemplo, es un proceso que no termina nunca. Yo no he terminado de educarme porque me dieron 3 diplomas. Y nadie sabe más el resto de su vida. Le digo, tenemos que educarnos, eso es un proceso que nunca se detiene. Igual el éxito, yo estoy todavía activo porque las letras de las canciones que yo escribí reflejaban realidades que se han ido repitiendo a través de las generaciones. Por eso, gente joven de pronto escuchan los temas y reflexionan sobre los temas y sienten, eso me está pasando a mí. Yo estaba escribiendo un disco, por ejemplo, sobre los 500 años del supuesto descubrimiento de América. Y digo supuesto porque Colón nunca supo, Colón estaba más perdido que el hijo de Lindbergh. Todos ellos estaban completamente perdidos, creían que habían llegado a la India, no sabían dónde estaban. Y estaba escribiendo un comentario sobre los 500 años y mi mamá se enfermó. Mi mamá se enfermó de cáncer. Y mi mamá sobrevivió 5 años y le volvió. Y la segunda vez que vino a llevársela. Y yo escribiendo el disco de pronto, eso ocupaba más mi atención. Y terminé escribiendo 3 canciones que no tenían nada que ver con lo que estaba inicialmente haciendo, que fueron Canto a la Madre, Canto a la Muerte, y una canción que se titula Amor y Control. Y esa canción, Amor y Control, que se publicó en el 92 y que la escribí pensando en mi mamá a través de una experiencia que tuve saliendo del hospital y encontrándome a otra familia que estaba atravesando por otro problema. Esa canción ahora de pronto la escucha cualquiera persona que tenga un familiar enfermo o una persona que esté atravesando por una dificultad. Como la que digo en el coro, digo, cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Eso era cierto en el 92 y es cierto en el 2019 y va a continuar siendo cierto en el 2050 cuando yo no esté ni por aquí y me haya mudado a lo que yo digo que se llama el otro barrio, ¿no? Así que eso es básicamente lo que yo creo que es el éxito. Es la capacidad y la posibilidad de que lo que hiciste favorezca a otros, no solo a ti, y se sostenga en el tiempo. El éxito realmente se valora si se sostiene en el tiempo, pero no es el principio y fin de todo, es una etapa. Y el fracaso no tiene por qué ser continuo ni eterno. Y es más, el fracaso es como una forma de ajuste. Al principio no te salió, como cuando estás escribiendo y de repente tachas una cosa y lo haces otra vez. Siempre, nunca es demasiado tarde para ser feliz. Nunca. Así que igual forma, aprender de las cosas que no nos salieron bien y saber que el éxito es relativo y que para que sea constante tiene que ser compartido y sostenido en el tiempo. Oye, ¿Cuál era su materia favorita? ¿Dónde? ¿Cuál era su materia favorita cuando estaba chiquito? Oye, yo quiero decirle que ustedes me están haciendo las mejores preguntas que me han hecho en toda mi vida. Y ahora voy para una conferencia de prensa y yo les garantizo que estas preguntas son para mí mucho más sorprendentes, ¿no? ¿Cuál fue la materia que más me gustó cuando yo estaba chiquito? Okay. Bueno, a mí me gustaba mucho educación física, pero era porque nos permitían salir a jugar. Eso estoy hablando cuando tenía 7 años, que nos sacaban y nos llevaban a un sitio cerca donde había espacio para correr. Salud. Pero a mí siempre me gustó historia, me gustaba historia, me gustaba geografía
Matemática no me gustaba mucho, pero hay que aprenderla porque es importante. Pero a mí no me gustaba mucho. Y me gustaba estudios sociales. Esa materia me gustaba mucho. Y había una materia también que era el taller, materia de taller, que era interesante también porque salías y construías cosas y podías trabajar en equipo, que eso me gustaba mucho. Pero muchas gracias por acordarme de eso. Hola. ¿Cuántos años tú tienes? 8. ¿Cuáles fueron los países a donde fue a cantar? ¿Cómo dice? Perdone, ¿cuáles fueron los países? ¿Cuáles fueron los países o ciudades a donde fue a cantar? ¿Dónde qué? Oh, ¿dónde ha ido a cantar? Sí, gracias. Bueno, hasta ahora en América he tocado en todos los países menos en Paraguay. En Paraguay. He estado en todas partes menos en Paraguay. Y en Brasil he visitado, pero no he tocado. Pero a Paraguay nunca he ido. Es extraño, en cierta forma, pero es que Paraguay siempre fue como un sitio. Yo conocí el primer paraguayo en mi vida cuando tenía como 30 años. Casi le pido un autógrafo. Estaban trabajando él trabajaba en un negocio de vendían comida. Y cuando alguien me habla en español, yo siempre le preguntaba, ¿de dónde es usted? Y él me dijo, de Paraguay. Digo, usted es el primer paraguayo que yo conozco. Y usted casi nunca ve anuncios que diga visite Paraguay, o no ve propaganda de turismo de vaya a Paraguay. Me imagino que es un país sumamente interesante. Seguramente tiene el grupo indígena es único, el guaraní. El idioma es tan extraño como el idioma vasco en términos de orígenes. Así que eso me queda ese país. Pero hemos tocado en Europa también. En Europa básicamente hemos tocado en todos los países menos los países que estaban del este de Europa. Pero hemos ido a Francia, hemos estado, Inglaterra, que no se considera europea, y ahora lo demuestran con el Brexit ese, y yo creo que le va a doler eso. Porque están, quieranlo o no, conectados con Europa. Pero hemos ido a Inglaterra, Francia, Alemania, España, Suiza, Italia. Hemos ido a Japón. A China no hemos ido todavía, ni tampoco a Australia. Y la verdad es porque también que quedan bastante lejos. A Corea no hemos ido aún, pero hay una posibilidad de ir a Corea del Sur pronto. Pero gracias. ¿Te gustaría tocar un instrumento? Sí, bueno, yo toco guitarra, pero bastante mal. Sí, me hubiera gustado mucho haber aprendido a tocar piano. Es más, todavía estoy viendo a ver si puedo comenzar. Ese es un instrumento que me gustaría conocer. Mi mamá tocaba piano, que en paz descanse, pero en la casa nunca hubo piano creciendo porque no teníamos cómo. Y también no teníamos cómo, básicamente. Pero sí espero un día, espero todavía tener la oportunidad de aprender piano. La guitarra me defiendo lo suficiente como para que crean que sé tocar, pero no soy solista de guitarra, soy acompañante más bien. Gracias. ¿Cree que nos pueda cantar un cachito de su canción más famosa? La canción más famosa es Pedro Navaja. Pero vamos a guardarlo para el final. Vamos a hacer las preguntas y entonces... No, pero darle la oportunidad a otra gente. ¿Quién tiene? No sé quién tiene el micrófono. Aquí el joven quiere hacer una pregunta. Oh, denle. ¿Quién le enseñó a cantar? Yo diría que aprendí escuchando a mi mamá y creo que aprendí escuchando la radio, básicamente. Y después cantando encima de discos.
yo empezaba a cantar sobre discos y eso me ayudó. Por ejemplo, yo había en la casa, cuando finalmente mi papá un día se apareció en la casa con un mueble que resultó que era un tocadisco, ya muchísimo más adelantado, habían unos discos y yo canté encima de discos, los discos esos que estaban allí, que eran todos discos en inglés. Y por esa razón yo cantaba, por cantar encima de discos de Frank Sinatra, por ejemplo, aprendí a respirar como él. Sinatra es uno de los tipos que mejor control de respiración tienen de todos los cantantes que han habido, que yo he conocido, en español o en inglés. Así que eso me enseñó. Cheo Feliciano, con el cual también cantaba mucho encima de los discos de Cheo Feliciano, me enseñó cómo mantener el humor en los soneos y cómo utilizar la clave, al igual que me enseñó Ismael Rivera. Cantando encima de los discos de Ismael Rivera, aprendí a sonear las claves, a mantener la clave, a aprender a utilizar rítmicamente la voz. Así que aprendí fue observando a otros, básicamente. Yo no tuve maestro de canto. Así que, digo, cualquiera creo que sigue siendo así, que muchos aprenden escuchando lo que está haciendo otro. Al principio nos copiamos de eso, está bien, pero más adelante es bueno desarrollar nuestra propia identidad musical. No es quedarnos copiando toda la vida. La copia es buena inicialmente, pero hay que desarrollar el estilo propio. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Qué lo motivó a ser cantante? Esa es otra pregunta buena. ¿Qué me motivó a ser cantante? Digo, inicialmente, cuando tenía como 12 años, era la única forma de conocer muchachas. Porque a nosotros no nos invitaban a ninguna parte. En mi barrio no había muchas fiestas. Es decir, me imagino que habrían fiestas, pero las fiestas las celebraban en su casa. No eran así. Y nosotros no salíamos a ninguna parte. Mi hermano tocaba batería en un grupo de rock que se llamaba The Saints. Todos los grupos tenían nombres en inglés, como que eso los hacía más interesantes, ¿no? Y mi hermano tocaba batería y el grupo no era malo. Tenían batería, 2 guitarras y un bajo, pero cantaban muy mal. Eran muy malos cantando. Y yo era mejor cantando que todos ellos juntos. Y mi hermano un día le dijo, oye, mi hermano canta, mi hermanito. No, que tráelo. ¿Y cuántos años tiene? 12. Y sí que va a cantar, tráelo. Y entonces canté y me oyeron y me dijeron, oye, sí canta bien. Y entonces yo los ayudaba a hacer armonías. Y me llevaban entonces a los bailes. Así que yo empecé cantando era porque quería salir de la casa. Y no había dinero. En ese tiempo te pagaban. Y que si te pagaban, ibas a una fiesta, te pagaban $2. Pero 25 centavos para mí era una fortuna. Pero conocías muchachitas, veías a muchachos y te relacionabas y así empecé cantando. Por eso quise cantar. Después empecé a cantar porque me di cuenta que cuando yo escribía un tema, el desarrollo del tema no correspondía a la intención original que yo tenía de la canción. Por ejemplo, un tema como Pablo Pueblo, cuando el coro dice Pablo Pueblo, Pablo hermano, tú debes desarrollar con ideas nuevas la intención de la canción, no ponerte a decir, vente mamá, vamos a gozar. Eso no tiene nada que ver con el coro. No tiene nada que ver con el coro. Y lo que están haciendo es desbaratando la canción. Así que yo dije, bueno, déjame cantarla yo. Y eso fue otra de las cosas que me motivó a cantar. Porque inicialmente, como muchos de ustedes, a mí me daba mucha pena exponerme. No me gustaba que me vieran. No me gustaba salir a cantar, que me vieran. No me interesaba eso. Pero eso también tuve que aprender a controlarlo, ¿no? Pero lo que fue el espaldarazo más grande hacia cantar fue que mi familia estaba en problemas económicos en Florida y lo único que yo tenía a mano, porque mi diploma en Derecho no servía para nada de Estados Unidos,
era el cantar, eso es lo que sabía hacer y por ahí me fui. Gracias. Oh. ¿Qué artistas le inspiró para que hiciera su propia música? Bueno, los artistas que me inspiraron inicialmente, primero fueron fue la gente del rock. Frankie Lymon, que tenía, él estaba en un grupo que se llamaba The Teenagers, era un grupo de doo-wop, Esa gente fue la que primero me inspiró. También quiero mencionar Elvis Presley cuando comenzó. Y después de eso, vamos pasando, acuérdate, son 12, 13, 14 años. Hay un grupo mexicano muy importante que fue una gran inspiración para nosotros en Panamá cuando veníamos creciendo, me refiero entre los 12 y los 15 y 16 años. Es un grupo que estaba conversando y recientemente, y parece que se han olvidado un poco de ese grupo, se llamaba Lobo y Melón. Lobo y Melón era un grupo mexicano que incorporaba la idea del doo-wop a la música tropical. La primera vez que yo escuché a José Jiménez, José Alfredo Jiménez, esa fue una de las primeras canciones que yo me aprendí, fue una canción mexicana y me la aprendí en español porque yo estaba tocando cosas en inglés. Fue una canción de José Alfredo Jiménez mexicana que tocaba Lobo y Melón y se titulaba El corrido del caballo blanco. Y ellos tocaban, hicieron algo muy novedoso. Como eran un combo, eran 5 y no tenían vientos, lo que hacían era utilizar las voces como si fueran instrumentos de viento. Por ejemplo, decían, este fue el corrido, y en vez de tener trompeta, hacían papiriguá del caballo blanco, papiriguá, que en un día domingo feliz arrancará, paparuá, papau, parerupau, con la voz. Nosotros nunca habíamos visto una cosa así, ni oído. Y nos quedamos, oye, no necesitamos instrumentos para cantar, hombre, para tocar. Y en Panamá empezaron a surgir los combos. Yo creo que gracias a Lobo y Melón. Excelente grupo, donde sea que encuentren un disco de Lobo y Melón, otro gran mexicano músico que nos sorprendió a todos en ese tiempo se llamaba Esquivel. Sí, señor. Esquivel, que siempre se conocía siempre como Esquivel, pero que tenía una música que parecía interplanetaria, efectos y dentro de eso un Big Bang. Era una cosa extraordinaria, ¿no? Así que al principio me he ido para otro lado. La pregunta era, me fui para otro lado. Los músicos que me inspiraron, ok. Lobo y Melón, bueno, Frankie Lymon, Elvis Presley, Lobo y Melón, Esquivel por lo extraño que era, Ismael Rivera, Cortijo y su combo, Ismael Rivera, Cheo Feliciano, esos fueron los que yo escuchaba, Tito Puente, empezando, fueron todos puertorriqueños después de cumplir, cuando cumplí como los 16, 17, eran músicos puertorriqueños la mayoría de ellos. Ajá. Bueno, gracias por la pregunta. Ajá. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una canción? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una canción? Otra buena pregunta. Eso depende. Hay veces que escribo el primer párrafo y lo que hago es no apurarla. O sea, yo no me siento a escribir por escribir. Yo quiero que sea honesto el proceso, pero en realidad a veces la canción lo escribe a uno. A veces me quedo pensando el tema durante años y de pronto lo escribo de una sola vez. A veces solo tengo una frase que me parece que es una frase interesante
pero muy rara vez, porque la otra pregunta es que llega primero, la melodía o la letra. Eso también es difícil, a veces te llega la melodía primero, a veces te llega una letra producto de una observación, pero es un proceso que se gesta, es como tener una criatura, es decir, no es, para mí por lo menos, nunca es instantáneo. A veces te encuentras, yo me acuerdo que yo escribí una canción que se tituló Madame Calalú, y yo la escribí, yo fui a comprar comida china, y la escribí de entre el sitio donde vendían comida china y mi casa, encima del papel de Manila que cubría la comida china. Y eso no sé cómo pasó, pero pasa a veces, pero no es todo el tiempo. Es un proceso que te puede durar años. Así que es bueno tener un cuaderno y saber dónde uno lo pone, para que no se te pierda. Pero gracias por esa gran pregunta también, muy amable. Sí. Ajá. ¿Cuándo empezó a cantar? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó a cantar? Oye, empecé a cantar cuando ¿cuántos años tienes tú? 6. 3. 6. Oh, yo empecé un poquito más temprano. Yo empecé a cantar como a los 8. Pero, cantaba cosas que escuchaba por la radio. O de pronto que escuchaba que cantaba alguien en mi casa. Pero lo primero que me hizo cantar fue el rock and roll. Frankie Lymon, ese fue el primero. Pero era cómico porque cantaba y no sabía qué decía porque estaba todo en inglés. Yo no entendía lo que decía, a mí no me importaba, yo lo que oía era sonido, la melodía nada más es lo que yo oía. Yo no sabía qué decía. Buenos días, Rubén. Bueno, antes que nada, me daría mucho gusto poderte presentar aquí unos chiquillos, los que te han preguntado más cuestiones musicales. Es que porque pertenecen a un ensamble comunitario de Tepito. Alcen la mano, chicos. Todos estos niños les damos clases de lunes a viernes de música, de 4 a 7. Es comunitario. A aquel lado tenemos a las mamás que siempre nos apoyan. Sin ellas no podríamos estar subsistiendo como ensamble. Y bueno, más que una pregunta es pedirte que les des un consejo a los chicos, porque dentro de este programa, más que la cuestión musical, es como un medio para forjar una cultura de paz. Claro. Y para que la música en ellos se les forje su personalidad, el autoestima, su fortaleza personal, hasta las cuestiones emocionales, sentimentales y, por qué no, hasta las espirituales. Ya hablaste un poco de lo que la música puede hacer en nosotros o en los chicos para poder ir caminando sobre la vida. Pero ¿qué otras palabras o qué otro consejo les puedes dar para que ellos pues se comprometan más, para que le echen más ganas y sobre todo también para los chicos de secundaria, pues si les interesa ingresar a este ensamble, pues son bienvenidos? Pero ¿qué otras cosas les puedes decir que la música puede entregarles, puede darles a ellos? Miren, ustedes, la música primero que, como les dije anteriormente, nosotros no sabemos cuál es realmente el impacto de la música en nuestro cerebro, en nuestro lo que llamamos espíritu. Nosotros no lo entendemos todavía, pero definitivamente hay una conexión, efecto, entre lo que la música produce y lo que nosotros sentimos y la manera en que nos hace reaccionar. No solamente a nosotros, a todo lo que está vivo. Las plantas producen mejor cuando la música está en el ambiente. Los animales reaccionan ante la música. La gente, todo. Hay algo que tiene la música que todavía no entendemos, racionalmente no lo comprendemos, pero que sí está completamente comprobado, tiene un efecto en nosotros, en la manera como nos comportamos, en la manera como reaccionamos, en la manera como nos hace sentir la música. Yo lo que les aconsejo a ustedes varias cosas. Primero, por favor, estudien. Yo estudié y también soy músico.
O sea, no dejen de estudiar. Nunca pongan todos los huevos en una sola canasta, digo. El asunto es complejo. O sea, sigan con la música, sigan estudiando. Las dos cosas son compatibles. Eso es uno. Segundo, es bueno al principio, como me pasó a mí, imitar, porque de la imitación surgen las maneras de hacer las cosas de una forma aceptable, pero acuérdense que el triunfo al final va a desarrollarse de acuerdo con el nivel de originalidad que ustedes posean. ¿Cuáles son las contribuciones que ustedes dan al proceso de música? ¿Qué es lo que ustedes están aportando al proceso, que es algo de ustedes mismos? Eso es sumamente importante. La otra cuestión es que si quieren ser músicos, pregúntense por qué. Si quieren ser músicos profesionales, pregúntense por qué. Eso es algo que yo siempre le pregunto a la gente. Digo, hay gente que quiere tener éxito. Digo, ¿por qué quieres tener éxito? ¿Por qué? ¿Quieres impresionar a alguien? ¿Por qué quieres hacerlo? Porque es importante tenerlo claro. Porque estando claro sobre por qué queremos tener éxito, vamos a tener entonces la posibilidad de comportarnos de la manera adecuada y de entender también un poquito mejor cuáles son las motivaciones nuestras y qué es lo que estamos aspirando. Hay gente que quiere ser, yo nunca quise ser tan grande como Julio Iglesias, por ejemplo, o como Pedro Infante, o como Michael Jackson, o nadie. Yo simplemente quise hacer música y dar mi aporte, punto. Así que eso es sumamente importante que lo tengan claro. Y finalmente, digo, a través de la música también pueden hacer algo que en mi tiempo, en el tiempo de mi madre era casi imposible, y es mantenerse, es tener una familia, es poder cumplir con sus obligaciones. La música es tan importante, el trabajo de un músico profesionalmente es tan importante como el trabajo de cualquier otra ocupación. Y ustedes tienen otra vez la capacidad y la posibilidad de presentar algo que espiritualmente no todo el mundo tiene la misma posibilidad de presentar. Así que es bueno que ustedes entiendan por qué lo están haciendo, estudien, continúen estudiando y continúen tratando de superarse, contribuyendo con su propio talento a las cosas que los han animado a ser músicos. En el caso mío fue Cheo Feliciano. Yo empecé copiando a Cheo Feliciano y después desarrollé mi propio estilo. Eso es sumamente importante, porque de esas nuevas contribuciones es que se nutre el futuro de la música en sí. Muchísimas gracias, muchachos. Un aplauso, por favor, para Rubén. Muchas gracias. Pero él quería, perdón, la última pregunta para él. Él, sí, él quería, él. Ajá. Ella el director. Mamá. Ajá. Que nosotros somos sus maestros. Mamá. Y yo. Y otra de las cosas, ese es un compañero de ustedes. Sí. Y es un compañero músico también, ¿verdad? Lo que es que en el ensamble somos incluyentes, entonces Claro que sí. buscamos que él y todos tengan la oportunidad de ejercer un instrumento. No es tanto que la música la estamos usando como un medio para fortalecer su personalidad, porque sabemos que de aquí pueden ser doctores, abogados, Todos, lo que sea, absoluto. pero que sean felices y que Claro. no tengamos un doctor enojón ahí atrás Claro. del escritorio. Y quiero decirle otra cosa, nosotros en Panamá hicimos un musical con muchachos y muchachas de síndrome Down. Hicimos un musical, las familias, estoy seguro que pueden enviarles la experiencia a ustedes acá. Sería interesante ver cómo el experimento es en Panamá que hicimos, lo hicieron con música mía. Se llamaba, son de cartón, las estrellas, se llamaba, es como la canción. Sin tu cariño se llamaba, Sin tu cariño. Hicimos un musical con todo el personal principal, eran muchachos y muchachas del síndrome Down. Tenían 2 o 3 personas que también estaban colaborando en el programa. Yo hice el primer show y el segundo programa lo hizo Juan Luis Guerra, con música de Juan Luis Guerra. Así que eso está a la disposición, si quieren, más adelante le da la dirección a Daniel. ¿Ah? Está en la internet para que lo vean. Pero muchas gracias a todos. Un aplauso. Muy amable. Rubén, muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Aguanta.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Epa. Aplauso. Gobierno de México.